Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Cian tenía una rara sonrisa en su rostro cuando entró por la puerta de la mansión. Las súplicas del cáncer habían apagado el fuego de la venganza. El deseo de encontrar y castigar a Nusret y Beiza había dado paso a la esperanza de un nuevo comienzo. Cáncer estaba preparando comida en la cocina cuando llamaron a la puerta. Cemil, sus hombros se desplomaron. Tuve una pelea con Deria. ¿Puedo quedarme aquí?, él preguntó. Por supuesto, hermano, dijo Cáncer, pero había preocupación en sus ojos. Cuando Cian llegó a casa, sugirió: todos salgan a comer, celebremos esta noche. Mientras preparaban la mesa en el restaurante de la calle, aparecieron Metin y Sinem. Vinimos sin invitación, lo siento, dijo Sinem, tímidamente. Metin, con una sonrisa sarcástica, dijo: somos invitados de Cian, ¿no? Cian les ordenó diciendo: siempre tienen un lugar en nuestra mesa. Mientras Cáncer llevaba la comida, Cian dijo: te la traeré, siéntate. Metin dijo: Ancer es como una dama, bravo. Él dijo. Sinem, aburrida por la actitud sarcástica de Metin, volvió la cabeza. Sinem le susurró a Cáncer: me sentí aliviado cuando escuché que Cian había regresado. Esos días oscuros han terminado, dijo Cáncer, con los ojos brillantes. Durante la comida, Metin dijo: mi tío y Beiza todavía están huyendo. La policía allanó el albergue, pero escaparon. Cian frunció el ceño. Cerremos estos temas, hablemos de cosas bonitas. Tengo una sorpresa, dijo Metin con una sonrisa astuta. Todos se volvieron hacia él con curiosidad. Mientras terminaba la comida y se bebía el café, Metin se puso de pie. Estos tortolitos dobles han superado todas estas dificultades. Dejen que la tradición encuentre su lugar. Por orden de Alá, quiero la daga para Jaan. Las mejillas de Cáncer se pusieron rojas. Sus ojos se volvieron hacia Cian. No tengo palabras. Lo regalé, dijo Cian, sonriendo. El corazón de Cáncer ya estaba en Cian. Las felicitaciones volaban por el aire en la mesa. Cian abrazó a Metin. Siempre he estado amargado sin ti, pero ahora estás conmigo. Comparto los mismos sentimientos, hermano, decía el texto, pero otro plan brillaba en sus ojos. Tal vez tengamos una boda doble, bromeó Cian. Metin dijo: es tu boda, tengo otra sorpresa para Sinem. Sinem se sorprendió, pero Cian sonrió. Cuando Metin y Sinem se iban, Metin dijo: vete a casa, tomaré un poco de aire. Después de que Sinem se fue, Metin siguió a Cian y Cáncer en las sombras. Murmuró para sí mismo: una vida de felicidad para nuestra joven pareja, si su vida es suficiente. En los oscuros pasillos de la mansión destinada, estaba empacando su maleta. Mi sonrisa decía: traje el desayuno, pero el destinado lo haré abajo, espetó. Me reí. ¿Hay alguna mejora?, él preguntó. Mi hijo no encontró su mano ensangrentada, eligió a su familia, dijo Mukaddera. Mantén la boca cerrada, eso sí. Cian told Cáncer: volveré a trabajar, haré una lista para el nacimiento, la recogeré por la noche. Todo lo que necesitamos eres tú. Cáncer lo abrazó, diciéndole. Cemil dijo: también iré a Engin con Cian y discutiré el divorcio. Tómate tu tiempo, hermano, rogó Cáncer. El hombre tiene razón, Ancher, dijo Cian. Cáncer murmuró: no destruyas tu nido en este momento, pero Cian y Jamil salieron. Una mujer llegó a la mansión con telas de vestido de novia en la mano. El destinado dijo: ¿qué estás haciendo?, él preguntó. La mujer dijo: he venido a pedirle a la señora Cáncer un vestido de novia. Los que estaban en la mesa miraron asombrados.
Cian y Cemil fueron a la oficina de Engin. Cian dijo: Cemil, tu hermano tiene un problema, tú lo resuelves. Cemil le dijo a Engin: quiero divorciarme de Deria, dijo. Engin dijo: ¿estás seguro, hermano? Cemil dijo: estoy cansado de las mentiras de Deria, el vaso está desbordado. El matrimonio no funciona con una mentira, no hay familia si no hay confianza. Engin dijo: piénselo de nuevo, pero Cemil estaba decidido. Dame un poder notarial, comenzaré el proceso, dijo Engin. En ese momento, sonó el teléfono. A Cemil le ofrecieron un trabajo en un famoso centro de belleza. Cian y Cemil se abrazaron de alegría. Cemil dijo: esta es una gran puerta para mi carrera, dijo. Metin estaba haciendo huevos para desayunar con los míos. Cuando el mío sirvió jugo de naranja, Mukaddera dijo: esto es lo que sucede si juegas en la mesa. Mío, ve a cambiarte, dijo Metin enojado. Cuando el mío se fue, Metin inmovilizó a Mukadder: estás triste porque no te invitaron. Deja que mi hijo sea feliz, eso es suficiente, dijo Mukaddera. Metin dijo: Beiza, si hubiera sabido de la boda de Cian, lo habría destruido todo. Mukadder dijo: Nusret y Beiza han terminado, la felicidad de Cian es más importante que nada. Metin, sarcásticamente, por supuesto, deja que nuestro Cian Pasa sea feliz. Esla conoció a Metin en el jardín. Hemos planeado venganza, pero no estás haciendo nada. No ha llegado el momento, decía el texto con frialdad. Sinem vio que Metin estaba hablando con una mujer, pero no se dio cuenta de Esla. Metin le dijo a Sinem: era un vendedor, lo despedí, dijo. Engin le preguntó a Cian: ¿cómo está Cáncer? Él preguntó. Los preparativos de la boda están a todo gas, dijo Cian, sonriendo. ¿Qué pasó con Sila? Engin: nos fuimos, era como una caja cerrada. He registrado tu casa, pertenece a una mujer, hay cosas extrañas. Es como si se acercara a propósito, dijo Cian, frunciendo el ceño. Cáncer estaba en el ensayo general de la boda. Hemos elegido una hermosa modelo, mira, dijo Sinem. Deria apareció en la puerta. ¿Está Cemil aquí? Él está aquí, pero no quiere verte. Deria dijo: buena suerte con tu boda, estoy contigo como tu cuñada. Mi hermano se derrumbará si escucha, por favor váyase, dijo Cáncer. Metin se reunió con Nusret en el centro de rehabilitación. Nusret dijo: ¿cómo encontraste este lugar? Metin dijo: dijeron los pájaros, Cian no lo sabe. Cian se va a casar con Cáncer, hay prisa por casarse. Nusret dijo: no dejes que Beiza escuche, ella hará un desastre. Metin: ¿qué puede hacer si escucha? Está varado aquí. Nusret dijo: se llevaron nuestros teléfonos, es una regla. Metin dijo: ¿es este el juego de mi mamá? Preguntó, sarcásticamente. Las sospechas de Nusret estallaron. Cian caminó de la mano con Cáncer en el jardín de la mansión. Esta es la primera vez que nos casamos por voluntad propia, dijo, con los ojos brillantes. Los sacrificios que hicimos por nuestro amor, los merecíamos. Cáncer apoyó la cabeza en el hombro, sonriendo. Deria, sola en la calle, rompió a llorar. He estado separada de Cemil durante 3 días. ¿Cómo voy a salir de esto? Cariño, no sé qué hacer. Metin se reunió con Beiza en secreto en el centro de rehabilitación. Cian y Cáncer se van a casar, dijo, astutamente. Beiza apretó los dientes con celos, pero parecía despreocupada. El texto decía: ya lo sabías, ¿verdad? Él pinchó. Mukadder llegó a la mansión y dijo: vas a casarte con Cáncer, quiero felicitarte.
Cian, frío, si no te da vergüenza, puedes felicitarte. Destinado, tragó saliva, pero se quedó en silencio. Apareció una nota en la puerta del cáncer. Ríndete. Parecía estar sujeto con una daga, escrita con sangre. Cáncer tembló cuando vio la nota y corrió hacia Cian. El plan del caos de Metin había comenzado a funcionar. Los fanáticos corearon: odiamos a Metin. Al decir, presionó los botones me gusta. Cian, no debería confiar en Metin. Metin no debería lastimar a Dagger y al bebé. Metin formó planes insidiosos mientras organizaba la boda de Cian. La ceremonia de pedirle al hermano de Cáncer por su hija se desarrolló sin problemas. Cemil no causó ningún problema. Cian y Cáncer estaban felices. Pero Metin incluso estaba celoso de la sonrisa de Cian. Estaba incitando a Nusret y Beiza contra Mukaddera. Provocó a Beiza por separado y apuntó a Cáncer. Metin quería crear pánico antes de la boda. Fanáticos, Metin necesita caer en el pozo de la traición. El texto mostraba que él era el jefe de la familia al mantener a Mukadder alejado de Jaan. Cuando Mukadder dijo, la felicidad de Cian es más importante que todo, Metin se enojó. Metin le dijo a Nusret, Mukaddar puede haberte tendido una trampa. Planeaba que se derramara sangre en la boda y que el crimen recaiga sobre Beiza y Nusret. Los fanáticos corearon: destinado, deja que Metin se detenga. Emoji de corazón para Cian y Cáncer.